Buenas noches a todas las personas presentes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar realizado bajo la coordinación de las personas colaboradoras del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Nos alegra poder estar en la noche de hoy compartiendo en torno a una temática que resulta de gran interés para la población universitaria, para los profesionales en distintas materias, para la población costarricense en general y para la población mundial también en general. La trata de personas es un fenómeno internacional que atenta directamente sobre los derechos humanos que son objeto de este delito. Es importante saber que Costa Rica no es un país ajeno a esta problemática. De hecho, es un país de origen, tránsito y destino para fines de la trata de personas. Es debido a ello que nace la necesidad de analizar a fondo el funcionamiento de este delito, procurando la sanción efectiva del mismo, así como en procura de brindar a la población las herramientas necesarias para la adecuada intervención y prevención de la trata, así como la identificación y asistencia a las personas víctimas de este delito. El día de hoy, especialmente, venimos a hablar sobre la necesidad, los problemas, la oportunidad y los retos de una reforma conceptual en Costa Rica. Para ello, contamos con la participación de la licenciada Carolina Marín Granados, quien es licenciada en Derecho con mención en Ciencias Forenses de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un diplomado en el tema de trata de personas otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha recibido diversas capacitaciones en trata de personas. Ha colaborado en diversas investigaciones sobre trata de personas en el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer y es coautora de la tesis de licenciatura titulada La trata de personas como fenómeno multiforme, un análisis integral de su problemática desde la construcción teórico-normativa hasta el nombramiento del delito en Costa Rica. También nos acompaña la licenciada Fernanda Trejos Jiménez, quien es licenciada en Derecho y Convención en Ciencias Forenses, cuenta con un diplomado en trata de personas otorgado por la Universidad Autónoma de México, ha recibido diversas capacitaciones en el tema de trata y es coautora de la tesis titulada La trata de personas como fenómeno multiforme, un análisis integral de su problemática desde la construcción teórica normativa hasta el nombramiento del delito en Costa Rica. Por último, nos acompaña también el licenciado Alonso Mora Barquero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especializado en el tema de trata de personas. Ha cursado, el diplomado de trata de personas de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha capacitado en diversos temas relacionados como tráfico ilícito de personas migrantes, refugio y apatridia. Es profesor e investigador del tema de trata de personas en el Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Además, se desempeña como especialista legal en trata de personas dentro de la organización Warnock Group. Formó parte del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, capítulo Costa Rica, y ha participado en varios estudios, congresos y sido autor de artículos académicos relacionados a la trata de personas, así como ha brindado diversas capacitaciones a integrantes de organizaciones civiles, funcionarios públicos y ONGs como parte de la Universidad de Costa Rica. Siendo así, procedo primeramente a darle la palabra a las licenciadas Carolina Marín y Fernanda Trejos, quienes expondrán parte del tema trata de personas en Costa Rica, camino hacia una reforma conceptual. Adelante, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Es un placer para nosotros estar aquí en esta sesión con la finalidad de informar acerca de la trata de personas y en este caso en específico acerca de la problemática que ha tenido desde hace varios años atrás la regulación de este problema en Costa Rica y a nivel mundial. Esto porque, dado que la trata de personas es un delito transnacional, su regulación viene desde el ordenamiento internacional. Desde allí se sientan las bases para que los estados que son parte de la regulación internacional, en este caso tenemos como base el Protocolo de Palermo, tomen los insumos para poder tipificar el delito a lo interno. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Así como ha sucedido a nivel internacional, ya que la tipificación de este delito ha tenido un recorrido en el cual ha sufrido
diversos cambios, algunos para bien y otros para mal. Toda esa evolución se ha plasmado también a lo interno de los estados, lo cual ha traído constantes reformas y varios esfuerzos, entre ellos leyes especiales, inclusión de delitos en el Código Penal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? En este punto es donde queremos centrarnos, primero que todo, para que se pueda ver la evolución que ha tenido esa regulación. Por ello, queremos empezar con un recorrido histórico legal que pueda enseñar y dar cuenta de todos los cambios y que se han ido efectuando sobre la regulación de trata de personas, en este caso específicamente en el numeral que regula el delito, ya que sus figuras conexas también en conjunto con esto han sufrido diversas modificaciones, pero en este caso nos vamos a centrar en el numeral 172 para mostrarles esos cambios tanto en la estructura del delito como en lo que son los sujetos activos y pasivos que lo conforman. Para ello, doy paso a mi compañera Fernanda Trejos para que les hable de las primeras regulaciones que tuvimos sobre este tema. Muy buenas noches a todos los presentes. Es un placer formar parte de esta actividad tan enriquecedora. Bueno, para empezar a hablar sobre un recorrido histórico legal de la trata de personas en Costa Rica y en concreto de las reformas al tipo penal, es necesario hablar o hacer mención del Código Penal de 1924. ¿Esto por qué? Porque es en este cuerpo normativo donde se hace mención por primera vez en nuestro país de la trata de personas, es decir, la vamos a empezar a regular. Esta inclusión se da específicamente en el artículo 318, que va a regularla llamando la trata de blancas y se va a establecer como principal víctima a las mujeres. Lo que se puede desprender de esta primera normativa es que continúa con el panorama que se vive a nivel internacional, donde se considera a la mujer como la principal víctima de este flagelo y arrastra el término blancas como un resabio de los primeros acercamientos que se tienen hacia la materia. Si quiere continuar. Ok, gracias, Fer. Posteriormente tenemos el Código Penal de 1941, en el cual se introdujo el artículo que pueden ver en pantalla, el segundo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, encontramos que el delito seguía estando ligado a la mujer únicamente y en este caso se usan términos bastante reprochables, tales como mujer pública, y se limitaba básicamente a esta finalidad de corte sexual. En este momento, el delito de trata de personas aún no concebía que hay otras modalidades a través de las cuales se busca explotar a una persona con por medio de este delito. Entonces, como ven, seguíamos limitándonos a estos dos puntos. La mujer como sujeto pasivo y el tema de la explotación sexual como eje del delito. Posteriormente, en lo que es el año 1970, vamos a tener otra reforma. Esta reforma va a darse en pro de establecer como tal ya un artículo para lo que es la trata de personas y se establece el 172 para ello. Este artículo va a desprender una visión aún limitada en la que se va a establecer que la mujer es la principal víctima de lo que es el fenómeno de la trata de personas, pero se hace la mejora de que se incluye la mención de las personas menores de edad en general como víctimas también de este flagelo. Sin embargo, este tipo penal va a continuar con esta visión limitada en la que el objetivo principal de la trata de personas va a ser de corte sexual y en específico ligado a la prostitución. Esto es un fenómeno que también se vio en los principales instrumentos internacionales que regularon la materia. Ok. Posteriormente tenemos la reforma del año 1999, en la cual
como indica mi compañera Fernanda, estas reformas iban siguiendo el ritmo de las modificaciones que ocurrían a nivel internacional, con la modificación y la emisión de varios instrumentos internacionales que pretendían regular la trata de personas. Entonces, en este caso, en el año 99, se introduce ya un fin más, por lo cual ya el delito no se limita a la explotación sexual, sino que en este caso se incluye la de corte laboral, por lo cual vemos una apertura de las finalidades que busca el delito, un reconocimiento a que no únicamente las personas que eran obligadas a ejercer actos sexuales eran víctimas de trata, sino también aquellas que eran tratadas con finalidad de explotarlas a nivel laboral. Y el otro cambio importante que muestra este artículo que estamos proyectando es que dice de personas de cualquier sexo. Entonces ya no, ya se deja atrás esta limitación en la cual la única víctima posible del delito de trata de personas era la mujer para empezar a incluir también personas de cualquier sexo. Y eh, en ese caso vemos una nueva apertura y una evolución con con este artículo. Sin embargo, seguía remitiendo al proxenetismo agravado, como podemos ver ahí en el caso de la pena calificada. Continuando con las reformas a lo que es el Código Penal de 1970, tenemos un verdadero cambio en lo que es el año 2009 a través de la promulgación de la Ley 8720. Esta ley trae consigo varias reformas, varios cambios que se basan en tres pilares fundamentales, tres principios fundamentales, que son el principio de protección, el principio de proporcionalidad y de necesidad y el principio de confidencialidad. Dentro de las grandes variantes que se dan con la promulgación de esta ley, tenemos la inclusión de una acción más, que va a ser el desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que se elimina el requisito del cruce de fronteras para implantar en nuestro país lo que es la trata interna. Además de esto, se expande también lo que es la inclusión de los fines. Por ejemplo, podemos ver que se da la inclusión de la esclavitud, los trabajos o servicios forzados, el matrimonio servil, entre otros. Es decir, vamos a tener ya más objetivos con los que se va a dar este delito. Y por último, vamos a tener un aumento significativo también en la cantidad de agravantes, pues ya no vamos a tener solo una, sino 7 agravantes más. Por lo tanto, esta reforma del año 2009 va a establecer una evolución en lo que es el concepto y los elementos fundamentales de el tipo penal que regula la trata de personas. Ok, a continuación tenemos la ley 9545 que nos trajo la reforma del año 2018. Esta nos conduce al artículo que tenemos actualmente, el cual pueden ver en pantalla. Sabemos que a nivel visual no aporta elementos positivos para la presentación, pero deseamos ponerlo para evidenciar la configuración que tiene actualmente, ya que, bueno, con esto podemos empezar diciendo que los tipos penales tienen que caracterizarse por ser claros, precisos y delimitados. En el caso del artículo 172, no es claro que no cuenta con ninguna de estas características, pues lo que podemos ver es una gran cantidad de disposiciones penales que se encuentran aglutinadas en un solo artículo. En este caso, vemos que se le incluyó, bueno, por ejemplo, los medios, los cuales estaban como agravantes en el anterior, se pasaron ya a formar parte del tipo base, porque la ventaja de este artículo, de esta reforma, aunque tiene múltiples defectos que vamos a enunciar a continuación, es que sí sigue la estructura tripartita establecida por el Protocolo de Palermo como norma internacional base para regular la trata de personas. Y esto era un problema que se arrastró en la legislación anterior y en esta se vino a rectificar. Sin embargo,
carece de seguir las normas específicas que exige la materia penal en la tipificación de delitos. Ya en el caso de este artículo, sí podemos ver que se incluyeron muchas acciones que cubren una gran cantidad de comportamientos y las finalidades ya no se limitan tampoco a las que vimos anteriormente, sino que se expanden para poder evidenciar todos los casos de trata de personas, los cuales no se pueden limitar a la parte sexual ni a la laboral, como habíamos visto anteriormente, sino que eh, da cuenta este artículo de que existe un sinfín de finalidades, valga la redundancia, que buscan los tratantes a la hora de seleccionar a sus víctimas. Entonces, vamos a pasar a ver los defectos que tiene en su construcción el artículo 172, que regula la trata de personas actualmente. También, claro, hacer mención, antes de pasar a ver los defectos, ¿verdad? Que es importante establecer que así como vemos que la naturaleza de la trata de personas es cambiante y multiforme, la misma naturaleza la va a tener la regulación penal en nuestro país, pues tiene que estar al tanto, ¿verdad?, de lo que se considera como tal el fenómeno. Por lo tanto, en este recorrido histórico logramos evidenciar cómo esa concepción va a tener implicaciones en lo que es la normativa a lo interno de nuestro país. Correcto. Muchas gracias, Fer. Sí, como les decía, esto responde a que el delito de trata de personas, las bases de este delito han sido sentadas por el derecho internacional. Entonces, desde ahí fue desde donde se empezó a regular y toda la evolución que ha seguido el derecho internacional a lo largo de los años también la ha sufrido la normativa interna de cada uno de los países. Y máxime, con la aprobación del Protocolo de Palermo, se ha visto una actividad legislativa aumentada en todos los estados que son parte, ya que, bueno, con la finalidad de cumplir con sus obligaciones y de mejorar la tipificación que poseen, se ha intentado adaptar la normativa interna a este protocolo. El problema es que en la mayoría de casos, en lugar de tomarlo como base para establecer una regulación que sirva para sancionar este delito, lo que ha ocurrido es que ha hecho un vaciado del protocolo a nivel interno y por eso las normas tienen la forma, los artículos tienen la forma del que acabamos de ver. Esto no es algo que ha ocurrido solo en Costa Rica, porque a la hora de analizar la legislación comparada, vimos los mismos problemas y la misma estructura de los artículos, cuando no es como lo común que en otros delitos ocurra este fenómeno. Claro que hay muchos delitos que poseen múltiples deficiencias, pero en el caso de la trata, lo que podemos ver es como un vaciado de ese protocolo, que lo que contiene es un concepto. Entonces, se procedió a vaciar este concepto en el Código Penal y por eso es que tiene todas estas múltiples deficiencias. Entonces, vamos a empezar por las acciones. Como les hablaba anteriormente, el Protocolo de Palermo establece una estructura tripartita de la trata de personas que ya había sido introducida por instrumentos internacionales previos, pero que luego se dejó de lado en esa evolución, que también se vio marcada en Costa Rica. Esta estructura tripartita se compone de acciones, medios y fines. Entonces, en el caso de las acciones, como pueden ver, mi compañera las está proyectando y lo que tenemos es una cantidad exagerada de acciones en el núcleo. El núcleo de este tipo es sumamente complejo y se compone de toda esta combinación de acciones, que es el resultado de la redacción que tiene el artículo, ya que no se, el problema de la trata de personas, digamos, en esta parte de tanto en las acciones como en los otros elementos, es que no es definible en en una sola palabra o en un solo verbo, porque se caracteriza por ser un proceso. Entonces, a lo que se ha recurrido como mejor solución para poder describir qué es la trata es a tipificarlo mediante una secuencia de verbos. Entonces, eso es lo que da como resultado tener un núcleo como el que estamos observando. Y esto
esto es la antesala de un problema enorme de aplicación, ya que el núcleo es, al ser el elemento esencial del tipo, es el que debería tener una delimitación adecuada y lo que vemos en pantalla no cumple con esas características. Máxime que en el caso de Costa Rica hay una doble combinación. Entonces, aquí podemos ver algunos de los problemas que tiene este elemento. Como les mencionaba, tiene un excesivamente complejo. La multiplicidad de conductas, que son 12 acciones, está conformado por 12 acciones, hace que su aplicación, su entendimiento, su descripción se haga sumamente complejo para las personas encargadas de aplicar la justicia. ¿Y qué es lo que tiene como resultado esto? Al ser el verbo, el núcleo del tipo, por cada uno de esas acciones vamos a tener un tipo penal. Entonces, eso es lo que da como resultado que en el caso del artículo 172 no se puede hablar de un tipo, sino que tenemos una gran cantidad de tipos penales que engloban conductas de muy distinta lesividad que están sancionadas bajo una misma pena y una misma disposición. Entonces, como les comentaba, tenemos dos niveles de verbos, porque el artículo enuncia, primero que todo, formas de participación que se deben ligar ya con las acciones específicas de la trata. Y esto lo que tiene como resultado es que se tenga que dar una combinación adicional a la que ya tiene de por sí el delito por tener una estructura tripartita, acciones, medios y fines. Todos estos tienen que estar presentes para que se configure el delito. ¿Qué es lo que pasa en Costa Rica? Que al incluir esta otra parte de quien promueva, facilite o favorezca, se incluye una combinación adicional que lo que provoca, más que tener un efecto positivo en la sanción, es una dificultad en la lectura y aplicación. Asimismo, es una ampliación del espectro punitivo que es innecesaria porque finalmente la complicidad, la instigación son figuras que ya tenemos en nuestro Código Penal en su parte general. Entonces, cada uno de los actos que puedan configurarse mediante esa forma ya tenían una solución, ya tienen una solución que está prevista por la parte general del código. Sin embargo, a la hora de adaptar el instrumento internacional, esto se incluyó de esa manera, lo cual, bueno, aparte de dificultar la aplicación y no cumplir con ese sentido que era ampliar el espectro del delito, del artículo, este, está tiene un espectro desmedido del poder punitivo, porque también podemos ver que los verbos son bastante generales, entonces prácticamente cualquier acción entra en la descripción de la trata. Y otro problema que ha causado esto es que, como les va a comentar mi compañera, los delitos conexos a la trata de personas tampoco están tipificados adecuadamente. Y al tener tantos verbos incluidos en este artículo 172, se generan muchos choques y traslapes con esos otros delitos que también vienen a dificultar la aplicación, generando confusión en las personas juzgadoras y provocando que acciones de trata se juzguen por otros delitos y viceversa. Ahora, también tenemos reiteraciones legislativas en esos verbos rectores. Un ejemplo de ello son el traslado y el transporte. Que lo que ocurrió acá, una vez más, fue producto del vaciado que se hizo del protocolo de Palermo, que fue traducido tal vez no de la manera más adecuada porque la esencia y lo que se pretendía con la inclusión de esos verbos era incluir tanto el traslado físico de una persona de un punto a otro como el traslado de control de esa persona. Entonces, a la hora de traducirlo, pues utilizaron estos dos términos que a nivel de la Real Academia Española se entienden como exactamente lo mismo. Se tiene la misma definición para ambos. Entonces, esto lo que provoca es que se haya pretendido dar una interpretación diferente a, a estos y se busque de manera forzada darles un significado independiente, cuando en realidad son una reiteración legislativa. Entonces, por eso es que tenemos aquí el
último de los puntos, que son los vacíos versus acciones que se entienden subsumidas en el modus operandi de los tratantes, porque en este caso se alega desde algunas posiciones que sí es necesario que se especifique directamente el traslado de control en el caso de las acciones. Bueno, en Costa Rica tenemos el verbo de la entrega que digamos que puede solucionar este problema, pero por ejemplo, se incluyen acciones como ocultar o retener, que son conductas que ya se entienden subsumidas en el modus operandi de los tratantes y que también están implicadas en otras de las acciones que ya están previstas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que con el objetivo de buscar abarcar todas las conductas posibles que se dan en la trata de personas, debido a que, como les decía, no hay un solo verbo que lo pueda definir adecuadamente, se buscó poner una multiplicidad de acciones que al final lo que hicieron fue generar un tipo cuya operancia es complicada debido a esa cantidad de acciones que lo hace ser muy complejo. Entonces, lo preferible, perdón, en este caso es atender a las fases de la trata en sí para buscar aquellos verbos que sí logren contemplar el modus operandi normal del fenómeno sin necesidad de caer en estas reiteraciones legislativas. Para continuar, en el caso de los medios comisivos, vamos a tener que de manera general se puede decir que el problema presente aquí es la reiteración normativa, así como la función delimitadora que es inexistente por parte de estos términos, que lo que hacen es una función de sobrecarga en lo que va a ser el tipo penal. Entonces, como pueden ver, los elementos presentes, los elementos accesorios presentes en el tipo de trata de personas van a ser de modo, los cuales vamos a considerar medios comisivos, y vamos a tener también elementos de medio o de instrumento y elementos de lugar. Para lo que es la presentación, en este momento nos vamos a delimitar a dos, que son los que presentan mayor problemática, que van a ser el elemento de modo y el elemento de medio o instrumento. En este caso, el elemento de medio o instrumento en el numeral 172 va a venir regido por la frase mediante el uso de tecnologías. Sin embargo, esta frase viene seguida del término o cualquier otro medio. Entonces, ¿qué sucede? Que la inclusión de la frase primera mediante el uso de tecnologías va a resultar sin sentido, pues si los tratantes pueden utilizar cualquier otro medio, no tiene ningún sentido utilizar el uso de tecnologías o hacer mención al uso de tecnologías. Lo que sucede es que lo que se buscaba destacar, puede mencionarse, es que se busca establecer el impacto que va a tener el desarrollo tecnológico en el modus operandi de los tratantes. Pero ese va a ser el único uso, ¿verdad?, que se va a tener de este elemento accesorio que es de medio o de instrumento. El segundo elemento que va a presentar problemática tiene que ver con el elemento accesorio de modo. Este elemento se ve o es conocido también como medios comisivos. Aquí vamos a tener tres modalidades principales, que va a ser la modalidad forzosa, la modalidad engañosa y la modalidad abusiva, aunque podemos incluir también la modalidad parcialmente engañosa. Y dentro de estas modalidades vamos a incluir una serie de medios, ¿verdad? ¿Qué sucede en esta parte con el elemento accesorio de modo? Pues que lo que se utiliza es una terminología ambigua. Aquí vamos a tener que va a haber una difícil aplicación por parte de las autoridades porque el concepto en sí de cada uno de estos términos va a ser un poco disperso. Además, vamos a tener el uso de términos repetitivos y que en muchas ocasiones van a chocar con algunos otros delitos que ya tenemos en nuestro cuerpo normativo, ¿verdad? En el Código Penal. Por lo tanto, la principal consecuencia que vamos a tener en este momento en lo que respecta a los medios es que
están diseñados a partir de términos abiertos, ¿verdad? Y de ahí nos van a establecer una lista casuística que se va a enfocar en cantidad y no en calidad. ¿Esto qué quiere decir? Que debieron enfocarse en lo que son las modalidades, ¿verdad? La modalidad forzosa, engañosa, parcialmente engañosa, y no en la cantidad de términos que se nos van a presentar, pues no existe una clarificación de lo que cada uno de ellos va a conllevar. Ahora, en cuanto a la tipicidad subjetiva, perdón, se tiene que este, la trata de personas corresponde a un delito doloso. Sin embargo, persigue un fin específico y ahí es donde, un dolo específico, ahí es donde entran los elementos subjetivos distintos del dolo, los cuales corresponden a la finalidad de explotación. En este caso, podemos ver la lista de finalidades que incluye este artículo, con la particularidad de que se hizo un énfasis o se intentó hacer un énfasis especial en lo que es la extracción ilícita de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, porque en ese caso se excluyó la exigencia sobre los medios comisivos que les comentaba mi compañera, al ponerlos en un párrafo aparte, prácticamente haciendo una disposición diferente para este caso, muchas veces fundamentada en el bien jurídico que está detrás de esa norma, que es la salud. Sin embargo, ya les comentará a mi compañera que por la organización que tiene este delito, este objetivo no terminó llegando a buen puerto, además de que el hecho de abrir aún más el artículo, quitándole el segundo elemento de la estructura tripartita, provocó que se traslapara aún más con otros delitos que regulan situaciones similares. Entonces, podemos ver que, que a pesar de que este artículo se encuentre tipificado en la sección de delitos sexuales, junto con el proxenetismo y la rufianería, etcétera, bueno, ya se reconoció, aún más como les decía, que existen otras finalidades que persigue la trata. Y aquí podemos ver que la lista es variada. Sin embargo, tenemos algunos problemas acá. Por ejemplo, la configuración del artículo, en su redacción tiene algunas ventajas, como mencionábamos. Entre ellas, ya no se limita a ese desplazamiento que introducía la figura anterior. Sin embargo, se omiten algunas cosas. Por ejemplo, no se indica la finalidad de explotación en sí misma, sino que, como ocurrió con los medios, se procede a de una vez introducir una lista de esas finalidades, sin decir que lo que buscan las acciones y los medios es esa explotación de la persona. Entonces, esto provoca un problema con respecto a algunos fines, como lo son la adopción irregular, que se encuentra en este caso desligada de la explotación si se lee el artículo de manera literal. Entonces, desde algunas posiciones se ha indicado que no se debe interpretar la adopción irregular como una finalidad de la trata de manera aislada, sino que siempre esto debe realizarse en el contexto de la explotación. Sí, no obstante, el artículo nacional omite esta parte de la finalidad, lo cual también provoca que haya menos claridad en qué es lo que buscan las acciones y los medios. Ahora, la solución que se ha dado para mitigar esta problemática es que el artículo nacional tiene que analizarse a la luz del Protocolo de Palermo como norma internacional y en este caso sí se especifica, porque a pesar de que también contiene un concepto sumamente cargado, tiene una mejor organización que el nacional y sí menciona cuál es la finalidad que buscan esas acciones y esos fines. Ahora, también como pudimos ver en el cuadro anterior, tenemos expresiones sumamente abiertas en este caso y expresiones que lesionan el principio de legalidad. Entre estas formas abiertas se encuentran la explotación laboral y la explotación sexual, que son introducidas como otras formas de explotación laboral
y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual. Y aquí tenemos un problema grave porque paradójicamente son estas dos modalidades las que no cuentan con una definición a nivel de la ley especial ni tampoco en la normativa del Código Penal. Entonces, además de ello, también cuentan con múltiples intereses y debates bastante intrincados que no han llegado a buen puerto, porque no se tiene una definición consensuada de qué implican estas modalidades. Eh, Desde algunos sectores se ha alegado intereses, por ejemplo, en cuanto al corte laboral, intereses de empresarios, etcétera, que han llevado a que no todas las maneras de explotación laboral se encuentren incluidas en la trata de personas. Sin embargo, esto también es porque se debe atender a la naturaleza del delito, por lo cual tampoco se puede dejar esto de manera abierta, pues no aplica a todo lo que pueda considerarse explotación laboral, sino solo a sus formas más graves que sí están enunciadas en el artículo. No obstante, en el caso de Costa Rica, esta parte se deja abierta. Lo mismo ocurre con la explotación sexual, sobre la cual no pudo haber un consenso a nivel del Protocolo de Palermo ni a nivel de discusión doctrinaria, porque son dos formas que están plagadas de intereses y debates ideológicos e incluso religiosos. Por otro lado, tenemos otro efecto que podemos encontrar aquí, son la inclusión de las prácticas análogas a la esclavitud. ¿Y cuál es el problema de esto? Que en materia penal, el principio de legalidad prohíbe la aplicación de la analogía en el caso de las normas penales. Entonces, al incluir esta partícula, se deja abierta esa posibilidad y además de manera innecesaria, porque ya el artículo introduce lo que tanto la ley especial como la ley internacional define como prácticas análogas a la esclavitud, pues ya está incluida en él de manera textual la servidumbre, el matrimonio servil y la transferencia de menor de edad para su explotación o su adopción con esta finalidad. Entonces, otra vez encontramos aquí una reiteración legislativa que además es innecesaria y contraviene los principios más básicos del derecho penal. De seguido, resulta conveniente cerrar este recorrido histórico-legal con las consecuencias que van a derivar de este proceso intensivo de reformas a la normativa en materia de trata. Primeramente, vamos a tener una estabilidad del tipo penal. Eso va a conllevar a un cambio de manera significativo, un cambio significativo, perdón, en el entendimiento que se tiene del fenómeno. Y esto a su vez va a conllevar cambios en lo que es las conductas prohibidas y la manera en la que se juzga. Además, vamos a tener que no es una fórmula legal que posea claridad alguna y lo que se ha estado haciendo con este proceso de reformas es prolongar o propagar una estructura deficiente que se arrastra, ¿verdad?, desde hace muchos años. Además de eso, vamos a tener que no hay un consenso como tal en cuanto a los elementos fundamentales que tiene que tener el tipo penal y eso va a incidir también en la aplicación como tal del tipo penal por parte de las autoridades y en una aplicación no homogénea por parte de las personas juzgadoras. Por último, vamos a tener que no hay un entendimiento uniforme del delito, por lo tanto, es importante que las personas que intervienen en el proceso tengan este entendimiento y tengan este manejo de lo que conlleva el tipo penal de la trata de personas para que se pueda dar una correcta aplicación de justicia. Y con eso nosotras concluimos esta parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las licenciadas Carolina y Fernanda por ponernos en contexto respecto a la evaluación histórica del tipo penal de la trata de personas, por ese análisis de las distintas reformas que ha tenido el tipo penal y también por ponernos en contexto respecto a las problemáticas que contiene el artículo 172 del Código Penal respecto a la conceptualización del delito de trata de personas.
A continuación, le doy la palabra al licenciado Alonso Mora Barquero, quien continuará con la exposición de esta ponencia. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, Judith. Muy buenas noches a todas las personas presentes. Antes de iniciar, quiero agradecer de manera especial a todas las personas que hicieron posible este evento, las que colaboraron con la logística, quienes nos están ayudando ahorita con la transmisión, también a Judith, que nos está colaborando con la moderación, claramente a Carolina, a Fernanda, que son parte de las ponentes que estamos hoy acá reunidas, y principalmente a quienes nos están viendo en este evento, ya que para ustedes es que realizamos este tipo de actividades. Bien, el día de hoy básicamente estamos acá para hablar un poco sobre el tema de trata de personas y hacernos una idea de que vamos camino hacia una reforma conceptual. Y les cuento un poquito de contexto de por qué estamos hablando sobre este tema. Dentro del Centro de Investigaciones en Estudios para la Mujer, en los últimos 2 años hemos desarrollado una investigación en la cual nos hemos dedicado a estudiar el concepto y tipo penal de trata de personas acá en Costa Rica, pero también hemos hecho un ejercicio de derecho comparado a nivel regional centroamericano. También hemos tomado en cuenta a España y a México como referentes europeo y uno norteamericano de habla hispana. Dentro de estas investigaciones, que bueno, también vale la pena recalcar que Fernanda y Carolina han realizado una investigación muy profunda en su tesis, en la cual han expuesto estos puntos que hoy nos presentaron en su exposición. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Hoy yo les vengo a presentar precisamente como parte de este contenido cositas que hemos visto en el camino. Primero, yo les quiero presentar unos datos sobre acreditaciones de víctimas y unos datos sobre casos judicializados. Esto primero como para que tengamos una pequeña idea de cómo estamos en el estado de la cuestión a nivel nacional, pero también porque usualmente cuando hacemos actividades, si no damos datos al inicio, posteriormente nos piden datos. Entonces, esta vez los incluimos desde un inicio para que podamos verlos y los tengamos a disponibilidad. Posteriormente, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre estos problemas que se derivan del concepto y tipo penal de trata de personas, retomando las discusiones que esto ha generado, y esto nos lleva a preguntarnos si es necesario una reforma en el tema de trata de personas, una reforma conceptual. ¿Por qué? Porque no es solamente decir el concepto está mal, entonces hay que reformarlo. Y esto lo vamos a discutir un poquito, retomando varias de las ideas que las compañeras han expuesto. Y finalmente, veremos unas pequeñas reflexiones para hacer posible esta reforma conceptual. Acá quiero mostrarles un número muy general, que es este de 312 acreditaciones totales en el periodo de 10 años, del 2010 al 2020. Esto nos dice más o menos que tenemos una media de 31 casos acreditados, 31 personas acreditadas como víctimas en esos 10 años. Podemos ver que claramente hay años en los que se detectaron y acreditaron muchísimo menos personas que en otros, como en el año 2010, por ejemplo, que eso obedece a coyunturas particulares. Por ejemplo, un caso detectado en el 2010 sobre explotación laboral en el sector pesquero en la zona sur, ¿verdad? Eso hace que evidentemente los números suban o bajen. Ese número se los quería precisamente mostrar para entonces también tener una referencia con respecto a estos datos que son del año 2022, que ya son que son datos más actuales del año pasado. Tenemos un total de 43 acreditaciones. Y por acá quería puntualizar para que entendamos un poquito nuestra realidad, que seguimos mostrando, reportando o se sigue evidenciando que la explotación sexual y la explotación laboral son los dos tipos de explotación que en Costa Rica por lo menos detectamos más, ¿verdad? Y esto se puede ver a muchísimas cosas. Eh,
claramente hay una realidad que nos demuestra que esos dos tipos de explotación son los que más se dan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero también las compañeras ahora nos hablaban sobre algunas problemáticas que derivan de la concepción del concepto y tipo penal. Y entre ellas, por ejemplo, una es que se visualiza que la trata de personas es un delito de carácter sexual, un delito sexual. Entonces, cuando lo vemos plasmado en el Código Penal dentro del capítulo de delitos sexuales, como que esto nos va a condicionar directamente. Entonces también viene a incidir en todos estos datos. Y acá interesante es que, bueno, que no solo tenemos 13 casos de explotación sexual y 8 casos de explotación laboral, sino que estos son casos en los que la persona fue explotada de una única manera. Pero tenemos, por ejemplo, 2 casos de explotación laboral y sexual. Tenemos casos de servidumbre sexual, explotación sexual y explotación laboral, lo que nos sigue evidenciando entonces que estos casos son los que encabezan las estadísticas. Por acá también tenemos otros casos como uno de adopción irregular, uno de mendicidad forzada, pero también se evidencian problemáticas de definición. Por ejemplo, acá cuando hablamos de trabajos o servicios forzados y por otro lado tenemos explotación laboral, ¿verdad? Eh, Esto al fin y al cabo son clasificaciones y lo que va a hacer es evidenciar un tipo de explotación que se está dando en Costa Rica, ¿verdad? Lo importante claramente no es solamente el número que se refleja acá, sino la protección que la víctima recibe por parte del equipo de respuesta inmediata dentro de este proceso de atención integral. Sin embargo, este tipo de cosas son las que derivan también de un entendimiento confuso de los conceptos que contiene valga la redundancia, concepto de trata de personas en nuestro país. Por acá también yo les quería mostrar unos datos de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, también del año 2022. Por acá tenemos 3 cuadros. Tenemos uno grande en donde nos habla de todas las acusaciones y a nuestra derecha tenemos uno en donde podemos ver las acusaciones específicas por el delito de trata de personas. Acá tenemos 30 acusaciones. Y también vemos acá abajo que tenemos 20 condenas por este delito. Esto significa que llegaron, denunciaron, se procesaron 30 denuncias y 20 de ellas fueron condenadas, ¿verdad? Si nos devolvemos un poquito en la presentación y decimos, bueno, tenemos 43 víctimas, 30 acusaciones, 20 condenas, de primera entrada podemos decir, bueno, hay una disparidad en estos números, ¿verdad? Como que no nos calza 43, 30, 20, ¿verdad? Esto tiene una razón de ser y ya por acá nos vamos acercando un poquito al tema de las problemáticas nuevamente, ¿verdad? Primero, lo que nos comentaban las compañeras, el tipo penal y el concepto legal no son lo mismo. Un tipo penal va a circunscribirse dentro de la sede judicial, principios de derecho penal, y va precisamente a tener una serie de reglas de protección de garantías procesales que van a ir a favor del imputado, de la persona acusada. Entonces, como nos decían las compañeras, este tipo penal tiene que ser claro, preciso, conciso, ¿verdad? No permite tampoco una analogía como por ejemplo en sede administrativa, que es esta sede en la cual se da el proceso de atención integral, donde las víctimas van a recibir atención, protección y van a ver sus derechos humanos restablecidos o restituidos. Y por ende, vamos a tener todo un espacio más amplio de acción en el cual vamos a poder utilizar inclusive principios de derechos humanos y que van a favorecer la aplicación de una situación más favorable para la víctima. Entonces tenemos como dos aristas, ¿verdad? Y ahí también podríamos entender entonces más o menos de alguna forma por qué podría ser que llegan menos casos a sede judicial que a sede administrativa. Por otro lado, no todos los casos acreditados van a ser judicializados. Muchos casos no lo son. Deberían serlo, deberían simplemente denunciarse de oficio,
pero esa no es la realidad. Y en muchos casos ni siquiera hay, pues, persona imputada a quien investigar, y eso también dificulta que estos números sean pares, por así decirlo. Y otra realidad es que en algunos casos judiciales también figura más de una víctima. Entonces podríamos decir, bueno, un caso con dos víctimas, y ahí podríamos ver como esta disparidad de números. Pero básicamente todas estas razones son las que se configuran como base para que estos números sean tan distintos. También podríamos decir, bueno, pero es que en el caso de las acusaciones que fueron 30 y las condenas que fueron 20, ahí hay 10 casos que no se condenaron. ¿Por qué? Bueno, y es que de esto deriva también una gran problemática que está inserta en el concepto y el tipo penal de trata de personas, que además de lo que ya comentaron las compañeras, yo voy a hacer mención a otras. Ellas hablaron del tipo penal, que es muy amplio. Yo acá no me voy a detener más porque ellas ya hicieron una exposición bastante amplia sobre esto. Nos dicen también que genera confusión terminológica. Yo acá quería nada más recalcar o rescatar el tema de la condición de vulnerabilidad y consentimiento. Y es que, como parte de estas investigaciones, hemos tenido que investigar y hacer lo que son entrevistas a profesionales que trabajan día a día con el concepto, tanto fiscalía como personas juzgadoras, personas de la academia. Y una de las cosas que nos decían, por lo menos desde fiscalía, es que no terminamos de entender que aprovecharse de la condición de vulnerabilidad de una persona incide directamente en el consentimiento según lo que nuestro mismo concepto dice, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos casos de trata en los que la persona, el medio por el cual le captaron y finalmente la explotaron, fue aprovechándose de su condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Y que finalmente, por esta condición de vulnerabilidad, no tuvo mayor opción que aceptar esa, someterse explotación que finalmente sufrió. Entonces, estas confusiones terminológicas son las que también hacen que casos que inclusive se denuncian y están siendo investigados salgan de lo que es considerado trata de personas. La ubicación incorrecta del delito, como les decía, vemos un delito sexual y si no hubo un tema sexual, si no es explotación sexual, no lo investigamos como trata. Pero por otro lado, además, cuando hay un tema sexual, lo confundimos con otros delitos como el proxenetismo o la rufianería. Y esto, aunado a que las conductas son muy similares y todos los problemas que las compañeras nos mencionaron sobre la aplicación de las reformas en el tiempo, se aunan a un desconocimiento de lo que es la teoría general del derecho penal, que también las compañeras mencionaron algunas, pero entre ellas yo quería recalcar, por ejemplo, el tema de los concursos. ¿Y qué significa eso? Que bueno, que muchas veces, cuando las personas cometen un delito, puede ser que ese delito o esa acción más bien pueda subsumirse en dos delitos, ¿verdad? O que haya cometido varios delitos. Pero ¿qué sucede? Nos comentaban algunas juezas que muchas veces cuando es un tema de trata con fines de explotación sexual, vamos a juzgar únicamente proxenetismo y nos olvidamos de la trata de personas. Ni siquiera hacemos un concurso de delitos. Y cuando sucede contrario censo, que sancionamos por la trata, no sancionamos otros delitos, como por ejemplo que se hayan dado lesiones, tentativas de homicidio, violación, inclusive el mismo proxenetismo, ¿verdad? Nos comentaban las compañeras que lo que se tipifica actualmente como trata de personas es la actividad, no en sí la explotación. Entonces, esta confusión terminológica es la que nos lleva a fin y al cabo a no aplicar el concepto de trata o el tipo penal en sede judicial. Otras problemáticas que se derivan de esto o que colaboran a que estos números sean dispares y demás, es que no hay cursos obligatorios en ningún lugar en este país que las personas tengamos que llevar sobre el tema de trata de personas. Entonces, tras de que tenemos un concepto sumamente amplio, con un montón de problemáticas, que es sumamente confuso, que además violenta un montón de normas, de principios, de reglas generales, no tenemos una capacitación y sensibilización del funcionariado que está trabajando con estas herramientas. Entonces,
básicamente el desconocimiento es muy grande. Por otro lado, no solamente el funcionariado está en desconocimiento de esta situación, sino que la población en general desconoce el fenómeno. Y esta invisibilización realmente es muy dañina para poder detectar las situaciones. Y acá, bueno, dice víctimas que no se sienten víctimas. ¿Esto por qué? Porque puede ser inclusive que en algunas situaciones las personas profesionales que están abordando una situación sí tengan una idea o por lo menos sospechen de que lo que está sucediendo es trata de personas. Pero pongamos un ejemplo, casos en donde personas menores de edad son obligadas a trasladar droga o a vender droga. Muchas veces las personas menores de edad cuando hacen eso, como saben que lo que se está haciendo es un delito, que es el trasiego o la venta de droga, se conciben a sí mismas no como una persona víctima, sino como alguien que tiene conflicto con la ley, ¿verdad? Entonces, no, no se tiene este conocimiento de que en el momento en el que una persona menor de edad ejecuta alguna acción ilícita porque un tercero explotador se está aprovechando, la persona menor de edad no debe verse como un delincuente o como una persona en conflicto con la ley, sino todo lo contrario, como una víctima y debe protegérsele. Entonces, esto también nos genera problemáticas de identificación y aplicación de los conceptos. Por otro lado, el delito de trata no ha tenido tantos asuntos que lleguen a instancias superiores. Esto lo que genera es que no tengamos tanto espacio para discutir a nivel judicial pautas que nos vayan a guiar en este camino, en la interpretación de lo que se entiende en Costa Rica por trata de personas. Entonces esto nos abre la pregunta, ¿verdad? ¿Es necesaria una reforma legal, tanto del concepto como el tipo penal de trata de personas? Si nos devolvemos un poco a donde estaban las compañeras presentándonos las problemáticas, dos diapositivas atrás donde yo les estoy presentando todos estos problemas, yo creo que no hay otra respuesta posible más que sí. E inclusive veamos los conceptos y el tipo penal. Las compañeras nos mostraron ahora fue el tipo penal. Yo les voy a mostrar el concepto y tipo penal. Ellas nos dijeron que estos conceptos son vaciados del protocolo de Palermo. Y acá lo vamos a evidenciar. La única, van a ver ustedes diferencia es que por una estructura, ¿verdad? Una es un concepto, el concepto tiende a definir o busca definir, y el tipo penal busca entonces tipificar conductas prohibidas, debería tener una estructura distinta, además que como delito que es, va a establecer una pena. Acá el concepto nos dice entonces que por trata de personas se entenderá y vacía el artículo 3 del protocolo de Palermo. Y acá vemos la segunda slide, que es parte también de este concepto. Y yo hice lo mismo que las compañeras, lo copié entero y ni siquiera les puse colores, ni subrayé, ni nada. Esto para que inclusive tengamos a nivel visual mayor claridad de lo difícil que es entender este concepto. Porque usualmente esto cuando se discute, cuando se enseña, cuando se reflexiona sobre, lo vemos, como decían las compañeras, en acción, medios y fines. Y lo vemos con colorcitos y demás para que sea más sencillo porque es muy complejo de entender. Pero acá lo pongo en blanco precisamente para que podamos evidenciar eso, ¿verdad? Acá hay algo que era de lo que hablaban ellas y es el último párrafo, donde dice se entenderá por trata de personas y abajo nos habla de extracción ilícita de órganos, ¿verdad? Nos habla únicamente de acciones y de fines. Entonces, esto particularmente ha generado problemas en el entendimiento de cuándo hay o no extracción ilícita de órganos. Y si entonces en Costa Rica, la extracción ilícita de órganos, cuando es el fin de la trata, tenemos que entender como si la persona fuera menor de edad. ¿En qué sentido? En que legalmente no puede dar su consentimiento. Así yo, como persona adulta, eh, estoy de acuerdo en que me extraigan un órgano, si se hace de manera ilícita, que eso lo único que nos dice la ley es que no se sigan la ciencia, la técnica y las normas establecidas para llevar a cabo el procedimiento. Pongamos un ejemplo, que no se dé un consentimiento informado, así la persona quiera, siempre va a ser vista como víctima, ¿verdad? Esto genera, como decían ellas, un cambio muy grande en lo que se entiende por trata de personas. Y bueno, acá tenemos el tipo penal. Vean ustedes, será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años quien, y ahí empieza a vaciar el concepto.
En teoría, este tipo penal no debería ser igual a este concepto, porque un concepto define, un tipo penal viene a tipificar acciones prohibidas. Como decían las compañeras, tienen que ser más reducidas, tienen que ser claras, concisas, eh, para que pueda seguir, estar en línea con los principios de derecho penal. Acá hay también una particularidad, como esto es un tipo penal, tiene una parte de agravantes, que esto básicamente lo que hace es que en condiciones particulares, por ejemplo, como cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, adulta mayor o con discapacidad, la pena va a ser de 8 a 16 años, ya no va a ser una pena de 6 a 10 años, porque en estas condiciones se considera que es más grave y por ende agravamos la pena. Pero vean ustedes, la última parte es exactamente lo mismo. Habla de extracción ilícita de órganos y de las personas menores de edad, que no son necesarios los medios. Entonces, nuevamente, si vemos este montón de texto que les he presentado en este momento, tanto el concepto como el tipo penal, a primera vista, decimos sí, se necesita una reforma legal. Pero es oportuno preguntarse precisamente eso. Si este es el momento más oportuno para generar una reforma legal. ¿Y por qué? Porque acá entonces tengo que hacer hincapié a lo que las compañeras nos mencionaban. Costa Rica ha tenido una cantidad de reformas legales en el tema de trata de personas, muchísimas. Y en cada reforma legal que se ha realizado, se ha creado, por decirlo así, inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad del concepto. Se han reformado sustancialmente sus elementos a tal punto que la trata cambia. Y es muy interesante porque esto lo hemos podido visualizar en capacitaciones particulares, donde hay personas que todavía consideran o más bien que todavía siguen con la concepción anterior, entendiendo que para que exista trata de personas debe darse un traslado. ¿Y por qué es esto? Esto es porque tienen en su cabeza, de alguna capacitación que recibieron, la información del artículo 172 del 2013. Entonces, este es un problema muy grande que se puede generar. ¿Por qué? Porque si hoy, 2023, tenemos 5 años de haber generado una reforma legal en donde se cambió sustancialmente la forma en la que veíamos la trata de personas y ya la dinámica deja de recaer en el traslado y se ajusta más a lo que el protocolo de Palermo nos solicita, que es tipificar acciones, medios y fines, todavía tenemos confusión en ese sentido. Vale la pena preguntarse si este es el momento oportuno entonces de venir, cambiar el concepto, cambiar el tipo penal y como otras personas han sugerido inclusive hacer una reforma más grande, o sea, no solamente el concepto, sino todos los conceptos que en el artículo 7 de la ley 9095 se incluyen. ¿Por qué? Porque hay conceptos que siguen considerándose sumamente ambiguos u amplios, que necesitan pues ser más precisados. Por otro lado, tenemos que entender precisamente eso, que el tipo penal y el concepto de trata no son lo mismo, no deberían ser lo mismo. Entonces, sí, necesitamos una reforma, necesitamos cambiar ese tipo penal y también el concepto, pero necesitamos saber qué vamos a reformar y cómo lo vamos a reformar, porque no vamos a hacer lo mismo que se hizo en el 2018, que sería agarrar un concepto de algún lugar, copiarlo de alguna legislación o del protocolo de Palermo, como ya se hizo, vaciarlo en el artículo 5 de la ley 9095 y después que ese artículo es el mismo del 172. Esto nos va a dejar nuevamente con problemas enormes. Por otro lado, hay en este momento establecido, por lo menos a nivel de jurisprudencia, y lo pongo entre comillas porque no llegamos a hablar de jurisprudencia como tal, pero a pesar de que no han llegado muchos casos a instancias superiores, sí han llegado casos que han permitido establecer líneas, donde a nivel judicial se ha podido determinar cosas súper importantes, como por ejemplo que el delito de trata no es un delito sexual, sino que es un delito que atenta contra los derechos humanos, en donde la dignidad humana es el principal bien jurídico tutelado y que dependiendo del tipo de explotación al cual se vaya a someter a la víctima, es un delito pluriofensivo.
Ya esto nos hace entender muy distinto la trata de personas a como si nada más llegamos, abrimos el Código Penal, artículo 172, capítulo de delitos sexuales, delito sexual, ¿verdad? Esto nos va creando diferentes pautas. También yo sé que hay poca, pero hay doctrina al respecto. Entonces ya tenemos por lo menos ciertos parámetros, al igual que una política de persecución que hoy en día en la fiscalía no persiguen personas menores de edad como victimarias o victimarios cuando se sospecha que han sido parte del proceso de la trata. ¿Por qué? Porque precisamente entendiendo que no tienen voluntad a nivel legal, o sea, que legalmente no pueden dar su voluntad para ser explotadas o sometidas a explotación, se entiende que las actividades que están realizando es porque hay un tercero explotador que se está beneficiando y finalmente al que hay que perseguir es al tercero que se está beneficiando y no a la víctima. Entonces, es necesaria. Nuevamente, yo sigo apostando a que sí es necesaria, pero para eso, y es lo que precisamente nos tiene acá, tenemos que generar un camino o una ruta hacia esta reforma legal y que ojalá sea allí hacia donde podamos caminar. Y el proyecto lo que pretende es generar una reforma que, bueno, al día de hoy no les tenemos la reforma ni les tenemos cuál podría ser la propuesta. Esto ojalá esté para el 2024, pero sí nos ha dejado entrever mucho estas investigaciones que hemos llevado a cabo, que primero es necesario crear un entendimiento uniforme sobre este fenómeno. Y es entre todas las personas, o sea, personas que juzgan, quienes investigan, quienes brindan atención, ONGs, sociedad civil, la vecina, el vecino, el hijo de la vecina, población en general, también sociedad civil en general. ¿Por qué? Porque es necesario que podamos visibilizar, conocer el fenómeno para que podamos detectarlo, perseguirlo, sancionarlo y proteger a las víctimas. Entonces, capacitación y sensibilización en general tiene que seguir siendo la tónica. Esto es algo que creo que desde el 2013 que empecé a investigar el tema, lo he dicho, lo hemos dicho y lo seguimos repitiendo porque sin esto no tenemos nada. Podríamos llegar y hacer las 10.000, 20.000 reformas legales que más bien vamos a terminar con todos los problemas que Carolina y Fernanda nos dijeron. Sí hay que hacer una reforma legal y yo optaría por un tipo penal más sencillo y que las definiciones sean más claras en la ley. Entonces, sí, la idea es que se cree un tipo penal, el cual no sean 3 páginas, ¿no? Sino que pueda tipificar de manera sencilla quién cometa el delito de trata. Todavía no tenemos la respuesta de cómo va a estar estructurado, pero la idea es eliminar todo esto que vimos que no aporta nada. Que si fue mediante medios electrónicos o no, que el promover, que el facilitar, que el favorecer, que son cosas que no aportan nada. Lo único que hacen es que cuando leamos el concepto nos quedemos pensando, ah, esto es un delito informático porque se hace a través de las redes sociales o a través de medios electrónicos. ¿Verdad? O sea, son cuestiones que vienen a generar todavía muchísimo más confusión. Entonces, un tipo penal más sencillo y una definición más completa, más comprensiva que nos permita entonces entenderlo. Nos decían las compañeras que no podemos generar analogías por parte de un concepto, un tipo penal, pero sí se puede recurrir a definiciones legales. Entonces, muy sencillamente se puede optar por tipificar acciones y en el tipo penal y si hay conceptos que simplemente no se pueden entender sacando un diccionario, se definen en la misma ley 9095, como lo han intentado hacer, pero como les digo, todavía siguen presentándose problemas de definiciones, conceptos muy amplios que no permiten tener claridad en muchas situaciones. ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, buscando que esta reforma responda a un entendimiento general sobre la trata, o sea, que sea una herramienta útil. Suena muy bonito, pero considero que es un reto enorme. ¿Por qué? Porque esto significaría que cada una de las personas que estudiamos el tema, cada una de las personas que tiene que ver de alguna forma con esto, logremos entender lo mismo por trata.
Y como la trata es un fenómeno multiforme y cambiante, como nos decían las compañeras, esto representa o sea, un reto enorme. Pero la idea sería, planteando un camino, que esta reforma pueda guiarse en este mismo entendimiento. Y es que actualmente se están dando muchos procesos de capacitación y se abordan de una forma, se abordan de cierta manera, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que todo este entendimiento pueda ser uniforme en todas las instancias para que finalmente entonces esta reforma legal pueda ser útil, porque si no, si entendemos el fenómeno de una forma, hacemos una reforma legal o hacemos una propuesta de reforma legal, llega a nuestra Asamblea Legislativa y ahí en la Asamblea Legislativa hacen lo que quieren, como a veces pasa en algunos otros proyectos, puede ser que salga un concepto totalmente distinto y que entonces no sea útil. Esto significa que hay que hacer un trabajo arduo concomitante, muy, muy, muy grande. Y como les decía, lo que se espera es que este proyecto pueda aportar alguna idea o algún granito de arena en cuanto a esta reforma para crear un tipo penal más sencillo y definiciones más claras para lograr mayor detección, mayor atención y protección a las víctimas, mayor denuncia, mayor persecución y mayor sanción a las personas responsables. Y bueno, esto sería todo de mi parte. No queda nada más que agradecerles por su atención y que tengan una linda noche. Muchísimas gracias, licenciado, por su intervención. Indicarle a las personas que nos están visualizando que podemos abrir un espacio de consultas y comentarios si así lo tienen a bien. Veo que Fabiola Araya Rodríguez realiza la consulta de a qué hace referencia el tipo dependientes. Si alguna de las licenciadas o licenciado Alonso nos puede ayudar con la consulta. Creo que eso se refiere a las estadísticas que yo presenté. Entonces me voy a rogar el derecho de contestar. Sí, este bloquecito de personas dependientes a lo que hace referencia es que en muchos casos las víctimas son, por ejemplo, madres que tienen niñas, niños a su cargo o inclusive personas adultas mayores o alguna persona con discapacidad o alguna condición que le hace ser dependiente económica y emocional y en general. O sea, depende de esta otra persona. Entonces, por ejemplo, si a una chica la explotan sexualmente dentro de la trata, se denuncia el caso, se deriva la situación, se refiere a la persona, el equipo de respuesta inmediata cuando acredita como parte de la identificación, ¿verdad? Va a tener los datos de la persona, además va a saber quiénes son sus familiares para primeramente ver eh, cuál es su red de apoyo, ¿verdad? Porque el equipo de respuesta inmediata va a buscar generar procesos en los cuales se eliminen las condiciones de vulnerabilidad que podrían hacer que en un futuro esta persona pueda ser recaptada y nuevamente explotada. Si se detecta que hay personas dependientes, entonces se acreditan también dentro del proceso de atención integral como dependiente de una víctima. ¿Esto para qué? Para que por efectos formales, para efectos legales, podamos activar también la plataforma de servicios y atender las necesidades de esa persona. ¿Por qué? Porque imaginemos que es una niña que depende de su madre, ¿verdad? Y que su madre fue explotada sexualmente. Claramente tenemos que atender toda la situación familiar. No podríamos decir únicamente, ah, no, es que solamente a la víctima le vamos a dar algún tipo de apoyo, sino que se tiene que considerar todo. Y para estos efectos, para poder entonces eh, registrar y finalmente justificar el tema de los fondos, es que se va a acreditar como dependiente esta persona. Muchísimas gracias, licenciado. Si alguien más considera necesario hacer alguna consulta, podemos dar unos minutitos. Fabiola Araya Rodríguez nos dice que le queda muy claro. Muchas gracias. Y Tati Matarrita Morales
Consulta. ¿Por qué no se puede utilizar el término prácticas análogas a la esclavitud en esta legislación? Hago la consulta porque no soy de derecho y no entendí. Muchas gracias a la asistente por su consulta. Y en este caso es porque en derecho penal existe la prohibición de analogía. Esto es, no se puede extender una disposición que está en específico y aplicarla a casos similares, a casos análogos, a casos que cumplan con esos mismos requisitos si no está tipificada de manera específica. Esto es, si no está descrita de manera específica en el artículo. ¿Por qué? Porque uno, o sea, entre los principios de la materia penal se requiere que toda disposición esté especificada de manera escrita en un tipo penal. Entonces, si en este caso el artículo abre la puerta de manera abierta, digamos, valga la redundancia, a traer otros hechos que cuenten con características similares al tipo, esto va contra toda la normativa, los principios, la doctrina penal. El mismo Código Penal prohíbe la aplicación en este sentido porque esto va en contra del imputado. ¿Por qué? Porque la persona entonces no sabe cuáles conductas están prohibidas específicamente, sino que aumenta la inseguridad jurídica a que hechos similares puedan ser subsumidos en esa norma. Entonces, a las personas juzgadoras tienen que basarse estrictamente en aquellos presupuestos que están especificados en el tipo penal para poder condenar a una persona. No podemos tomar cualquier hecho similar a estas prácticas para poder decir que se trata de personas, porque eso contraviene el principio de legalidad y en materia penal este es el que debe regir. No hay, no es una materia abierta como la civil en la que se pueden hacer aquellas cosas similares a estas disposiciones que tenemos, sino que tiene que ser estrictamente definido por un tema de garantías para todas las personas imputadas. Muchísimas gracias. Tenemos una consulta de Stephanie Rojas Montero. Ella dice, ¿cómo puede el arte servir para sensibilizar o incluso capacitar a la población civil o a los profesionales que trabajan en riesgo a las víctimas? Bueno, tal vez yo puedo responder a esta pregunta. Em, el arte realmente es una herramienta sumamente rica que permite generar representaciones de la realidad con las cuales las personas podemos vernos reflejadas o con las cuales podemos identificarnos de una mejor manera. Yo creo que el arte es una herramienta poderosísima en todo sentido, teatro, música, inclusive el arte plástico, em, puede generar mucho impacto. Y puedo ponerte tal vez un ejemplo em, que podría servir como para sensibilizar o capacitar. Eh, con poblaciones que están tan difícil, digamos, como crear metodologías para poder difundir el conocimiento o estos conceptos, podría servir muy bien generar una pequeña obra de teatro, videoclips, canciones, poemas, arte, una galería de arte para capturar impresiones de las personas y por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza, qué sé yo, hacer un cineforo, que sería más bien como un teatro foro, en el cual podamos generar una pequeña obra de teatro que se presente a público, en donde se evidencien, por ejemplo, diversas formas de explotación y tal vez no solo las formas de explotación, sino cómo se expresa este fenómeno. Pienso que, por ejemplo, si se presentara para comunidades, se puede esto eh, se puede ajustar también si es para población adolescente, si fuera para profesionales.
El arte da muchísima versatilidad en ese sentido y hay muchas cosas que se podrían presentar inclusive a diversos grupos etarios eh, en donde podríamos evidenciar estas dinámicas, ¿verdad? Y que también se puede generar un conversatorio alrededor, como les decía, un teatro foro en el cual podamos tener ese tipo de expresión de arte y a la vez conversatorio. O, qué sé yo, como les decía, una galería de arte en la cual hayan expresiones sobre esta misma dinámica. Eh, Al menos a mí, personalmente, me parece que cuando es una galería de arte es un poquito más avanzado, ¿verdad? Tal vez es porque el tema de hacer una escena o una obra de teatro muchas veces es más sencillo porque dependiendo técnica que se utilice, queda muy claro, ¿verdad? Además, hay personas actuando, haciendo acciones, diciendo texto. Muchas veces el arte visual es únicamente, ¿verdad? Pero hay personas que el arte visual les llega muchísimo más. Entonces, de igual forma, se puede generar un espacio eh, con esos artes visuales que finalmente sirvan para un espacio de reflexión, para profesionales, para organizaciones no gubernamentales. Y en el caso de la música, para todo, para todo, para todo. Em, Recuerdo que he estado en capacitaciones en donde inclusive hacen canciones, ¿verdad? Y nos comentaba un profesor de música que en capacitaciones que había recibido con el PANI, por ejemplo, con chicos y chicas, crean canciones referentes al tema. Entonces, me parece a mí que el arte en general es una herramienta sumamente poderosa y que además tiene como esta particularidad de que nos atrapa, ¿verdad? Porque es como decir las cosas de una forma distinta y a veces puede ser que se nos pongan enfrente y nos digan, bueno, es que la trata es acciones, medios y fines, esto y esto, y que tal vez sí lo entendimos, pero no nos sensibilizamos. O tal vez no comprendimos muy bien tampoco los conceptos, pero escuchamos una canción, un poema o vemos una obra de teatro en donde suceden cosas que nos dejan muy claro, tanto así que podemos decir, por Dios, esto ha estado pasando enfrente de mí y no lo había notado. Entonces yo considero que Stephanie, que es una herramienta sumamente fuerte, poderosa y que si alguna de las personas que nos está viendo tiene acceso a esto para ponerlo a disposición eh, al combate de la trata, para capacitar y sensibilizar, no me quedaría nada más que decirle que adelante, que realmente me parece que es muy óptimo para abordar el tema. Muchísimas gracias. Tenemos aquí también una consulta de Mónica Guerrero Tenorio que dice, ¿se han detectado y acreditado casos de trata en las migraciones actuales de personas ingresando por Paso Canoas hacia Nicaragua? Ok, tal vez por ser un tema de datos, también voy a arrogarme el derecho de contestar esta pregunta. Mónica, te mentiría si yo tengo el conocimiento de que se hayan detectado casos actualmente. Como pudieron ver, los datos que por lo menos tuve acceso fueron los del año pasado. No he tenido acceso a los actuales. Y usualmente cuando estos datos salen en el informe o se publican, son datos que tienen, digamos que no tanto detalle. Tal vez sí nos podría decir que la persona es de otra nacionalidad, pero no podría decirnos, por ejemplo, si la persona venía ahorita en alguna oleada. ¿Por qué? Porque el tema de trata de personas tiene que abordarse por parte de todas las personas profesionales que están atendiendo el caso de una manera confidencial. Esto significa que el resguardo de los datos tiene que hacerse de forma muy minuciosa y cautelosa. Buscar no revelar ningún dato que pueda individualizar a la persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, hay lugares en Costa Rica en donde todo el mundo se conoce, ¿verdad? Todo el mundo se conoce. De esos que les dicen pueblo chiquito, infierno grande. Y entonces revelan datos como por ejemplo, sí, la señora que vende empanadas en la esquina. Y muchas personas dicen, bueno, pero es que no está diciendo el nombre.
no está dando el número de teléfono, no está dando el número de cédula, pero todo el mundo sabe cuál es la señora que vende empanadas en la esquina. Entonces, yo sé que por acá podríamos decir, bueno, con el simple hecho de que, digamos, pasó por el flujo migratorio, tal vez no es un dato tan esclarecedor en quién sea la persona, pero la forma en la que se recopilan y se muestran estos datos tienden a ser muy genéricos, tal cual yo se los mostré a ustedes, precisamente para que no se violente lo que es el principio de confidencialidad. Yo me imaginaría qué casos hay, porque lo que son las cifras ocultas son enormes. Si yo les mostré a ustedes que hay 43 acreditaciones, según estimaciones de organizaciones internacionales, se dice que por cada una de esas personas acreditadas, otras 10 siguen todavía en explotación. Lo que no podría asegurarte es que se haya hecho en este año y que haya un registro formal de eso. Muchísimas gracias. Yasmín Vega Valerín consulta qué acciones se deberían implementar posterior a la reforma. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tendría más allá de lo jurídico, a nivel comunitario o de desarrollo de proyectos que ya están en marcha? Sí, bueno, en este caso me gustaría a mí contestarle. Muchas gracias por su pregunta. Y bueno, retomando lo que mencionaba Alonso en términos de sensibilización, yo creo que más allá de lo jurídico es sumamente importante tomar en cuenta el sensibilizar a la población. ¿Esto por qué? Porque como mencionábamos, cada vez que se hace una reforma al tipo penal, va a cambiar la concepción de la trata y van a haber implicaciones para toda la población en general. Entonces, ¿qué sucede? Que lo importante aquí, como menciona usted, más allá de lo jurídico, es que las personas y el público en general entienda qué implica estar ante un caso de trata, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cómo se puede hacer. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos una de las mejores herramientas, que son las redes sociales. Se me ocurre que, por ejemplo, distintas instituciones gubernamentales, incluso ONGs, puedan tomar sus redes y hacer uso, ¿verdad?, de esa plataforma tan grande que tienen de todos sus usuarios y poder concientizar a las personas. Entonces, posterior a la reforma, ¿qué sería muy beneficioso? Pues establecer qué se entiende en este momento por trata, cómo estamos legalmente condicionados, ¿verdad? Y bueno, no solo ahí, como mencionaba Alonso, a través del arte, a través de grupos comunitarios, es decir, tanto de manera virtual como de manera física, podemos concientizar a la población de en qué estado estamos legalmente, ¿verdad? En términos generales y de qué podemos o qué debemos buscar cuando estamos ya sea siendo víctimas o siendo testigos de posibles casos de trata, lo cual es muy importante, ¿verdad? Entonces, no solamente es necesario concientizar a las personas juzgadoras, sino también a la comunidad o a la población en general para tener un mejor manejo de los casos de trata en general y una mejor atención a todas las personas. Muchísimas gracias, Fernanda. Alejandra Orrego nos pone el comentario a continuación. Dice, si hay una reforma en el concepto de trata de personas para identificar bien el tipo penal, se debería también marcar la diferencia en caso del concepto de proxenetismo en el Código Penal, para que así el juzgador pueda aplicar en caso específico el tipo penal adecuado. Y muchas gracias a Alejandra por su pregunta. Antes de contestar, quisiera también aportar a la consulta anterior, porque, bueno, me parece que más que posterior a la reforma es muy importante que todas las acciones que ya están en curso, así como las nuevas que puedan implementarse, se fortalezcan desde ya, ya que como bien indica la compañera que pregunta, esto no se puede limitar a lo jurídico y es algo que hemos pretendido, a lo que hemos pretendido dar visibilidad en todas las investigaciones que hemos hecho, debido a que la trata de personas es un problema estructural, que sí, tenemos unas serias dificultades de manejo a nivel judicial
y a nivel administrativo. Sin embargo, esto escapa a la regulación, principalmente la regulación penal, que es la que normalmente menos puede aportar a nivel de prevención, pues esta interviene ya en el momento en el que hay una lesión en curso. Entonces, lo más importante aquí es atender y atacar ese problema a nivel estructural. Pero para ello necesitamos muchos recursos y acciones afirmativas, principalmente para reducir los factores de vulnerabilidad que son los que sujetan a las personas a caer en las redes de trata. Entonces, en cuanto a ello, siempre va a ser muy importante la educación y la información, como comentaba la compañera, pero claro que necesitamos en este tema un compromiso muy fuerte de nuestras autoridades y de todas las entidades que pueden tener un grano de arena en mejorar las condiciones en las cuales vive la población, tanto a nivel de información, pero más que todo en calidad de vida, porque la parte económica es la que normalmente sujeta más a las personas a este problema. Ahora, contestando la pregunta de la compañera Alejandra, claro, y esto nos permite recaer en un tema muy importante que es el que principalmente hemos visto marcado en los problemas de aplicación de la trata de personas, porque esta normalmente suele ser confundida con el delito de proxenetismo. Ahora, no podemos achacar toda la culpa o la responsabilidad de esto a las personas juzgadoras. ¿Por qué? Porque a la hora de ver la configuración de el delito de proxenetismo, encontramos muchas semejanzas con el alcance que tiene el delito de trata. Entonces, por eso es que el compañero Alonso mencionaba que algunas personas apoyan más bien una reforma integral del Código Penal, principalmente de todos aquellos delitos relacionados con la explotación, porque al tener la trata de personas este abanico tan grande de verbos y el proxenetismo también, ya que en una misma norma sanciona desde cuestiones como servidumbre sexual hasta algo como el promover la prostitución, cosas que tienen o deberían tener un reproche diferente y pues no atiende esta cuestión de la servidumbre sexual a la figura del típico proxeneta, sino que eso ya va más allá. Es la finalidad de la explotación. Entonces, sí es muy importante marcar la diferencia entre los conceptos, pero también entre su tipificación. ¿Y por qué? Porque muchas veces a priori se parte de que si hubo una explotación sexual ya estamos ante trata de personas y eso no necesariamente es así. Para tener por configurado el delito de trata de personas necesitamos que se entrelacen los tres elementos, tener las acciones, los medios y los fines, excepto en caso de personas menores de edad. En cambio, ya este delito de proxenetismo, bueno, en el caso de Costa Rica, como les mencionaba, por su configuración, alude a muchas conductas de diversa índole, desde, como les decía, una promoción de la prostitución hasta esta finalidad de reducir a la servidumbre sexual. Entonces, el problema es que hay que aclarar esos conceptos en el sentido de que no toda trata es prostitución y no toda prostitución es trata, ¿verdad? La trata implica algo más allá que los fines de explotación sexual y no toda prostitución va a venir necesariamente precedida de la trata. Entonces necesitamos que se aclaren estos dos conceptos, pero que también a nivel de la configuración de estos tipos penales se haga una reforma, porque sí actualmente presentan eh, coincidencias que hacen que se traslapen, aunque también tienen sus diferencias, pero es uno de los principales problemas que se ha encontrado en el juzgamiento de estas situaciones y también que se debe dar más visibilidad, como decía el compañero Alonso, al tema de los concursos, porque muchas veces se opta por elegir uno nada más de estos delitos y listo, digamos, ya ahí hasta ahí llega el juzgamiento. Entonces, en cada caso hay que verificar si se configura uno o se configuran los dos delitos, pero bueno, para ello necesitamos también muchísima capacitación, tanto a nivel académico como a nivel judicial, pero también tener esos insumos que son finalmente la ley, ¿verdad? Las normas penales, esos insumos para que las personas que juzgan puedan intervenir de manera adecuada en ese sentido.
Muchísimas gracias, Carolina. Mónica Guerrero Tenorio consulta si existe desde la legislación la obligación clara de cuáles son las instituciones responsables de prevenir la trata y disminuir los factores que vulneran los derechos de las personas frente a la trata. Eh, Sí, tal vez yo por ahí contesto la pregunta de Mónica. Sí, sí, sí te explicas, Mónica, creo. Mira, la ley 9095 establece que se crea lo que es la CONAT, la Coalición Nacional contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes. La CONAT está compuesta de 22 instituciones públicas. Son bastantes instituciones públicas y estas instituciones públicas van a conformar comisiones dentro de 5 ejes particulares, dentro de los cuales van a abordar integralmente el tema de la trata. La idea es que haya prevención, la idea es que haya persecución, sanción, que haya atención y protección a las víctimas y que haya una coordinación institucional. Entonces, hay una comisión de atención de víctimas, de prevención, hay de acceso a la justicia, hay precisamente de coordinación interinstitucional. Y también la ley crea lo que es el equipo de respuesta inmediata, que va a fungir precisamente como cuerpo especializado que va a encargarse de brindar la atención. Entonces, en cuanto a prevención, yo podría decir ahorita, por ejemplo, el MEP, que es una de las instituciones públicas que tienen un papel sumamente importante en la prevención, pero realmente toda la CONAD en sí, legalmente hablando, está obligada o llamada por ley a prevenir el delito. ¿Por qué? Porque la misma ley indica que la CONAD va a efectuar acciones de capacitación en tema de trata de personas para la prevención. Pero, por ejemplo, el MEP, que es el que tiene la población de niñez y adolescencia, claramente es una de las principales instituciones que tiene que llevar a cabo este mandato. Bien es cierto también que en ocasiones o muchas veces los mandatos legales son inclusive desconocidos por jerarcas de los ministerios, jerarcas de las instituciones, y si los desconocen inclusive estas personas, es muy posible que lo desconozcan aquellas quienes están día a día trabajando con la población directamente. Entonces, sí, sí hay responsables a nivel legal, pero hace falta que esa responsabilidad legal se transforme o se transcriba en acciones concretas de parte de todas estas instituciones. Y vamos, no quiero decir que no se ha hecho nada al respecto, porque de hecho hay un informe que es de donde yo saqué estos datos de personas acreditadas, en donde están todas las acciones que se llevaron, por ejemplo, a cabo en prevención. Pero muchas de estas acciones que se llevaron a cabo en prevención fueron capacitaciones y capacitaciones específicas para sectores profesionales, muchos webinars, capacitaciones con OIM, por ejemplo, capacitaciones con otras organizaciones internacionales, capacitaciones que dio inclusive la misma FACTRA, eh, que al final, ¿verdad? También ahí habría que preguntarse después en cómo se clasifica, si por ejemplo una capacitación de FACTRA es prevención, porque esto sería más bien capacitación para la persecución y la sanción finalmente. Pero bueno, esto es como particularmente lo que viene allí. Eh, Básicamente, pero sí, la ley establece todo eso, ¿verdad? Y algo importante es que la ley 9095 también establece un presupuesto, que es un fondo especializado para esto. Entonces, permite mayor acción que, que otras legislaciones que establecen obligaciones a instituciones particulares que posteriormente no se sabe cómo se van a materializar, precisamente porque hace falta un presupuesto. Pero sí, la respuesta es sí. Muchísimas gracias, Alonso. Adelante, Carolina.
Muchas gracias, Judith. Yo quisiera complementar a la pregunta que hizo Tati, si no me equivoco, sobre lo de las prácticas análogas. Y es que además de que existe una prohibición de introducir este tipo de términos y a este tipo de análisis a nivel penal, eh, estaba localizando el artículo de la Ley Especial 9095 que define lo que se entiende por prácticas análogas a la esclavitud. Es donde tenemos otra de las razones de por qué, además de que no cabe hacer analogías en materia penal, porque dejan la puerta abierta a que los juzgadores incluyan todo lo que se les parezca a las prácticas que sí están tipificadas. En este caso tampoco tiene aporte porque sí encontramos una delimitación en la ley especial y les leo textualmente lo que dice que implican las prácticas análogas a la esclavitud. Indica el artículo 7 en su inciso R que las prácticas análogas a la esclavitud incluyen la servidumbre por deudas, la servidumbre laboral de la gleba, los matrimonios forzados o serviles y la entrega de personas menores de edad para su explotación sexual o laboral. Este concepto ha sido tomado del derecho internacional y aquí lo más importante es que, como vimos en la lista de fines de explotación que contiene el artículo 172 costarricense, ya este artículo incluye esos términos. Entonces, estamos incluyendo prácticas análogas a la esclavitud, pero las estamos definiendo con términos que ya están de por sí insertos en el tipo penal o en el artículo, ya que está conformado por un montón de tipos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la servidumbre, el término servidumbre en general, que ya está en el artículo 172, va a incluir la de las deudas y la de la gleba, ya están comprendidas en esa categoría general. Asimismo, tenemos que los matrimonios forzados o serviles ya están en la categoría del artículo 172 que se llama matrimonio servil o forzado. Y por otra parte, esta entrega de personas menores de edad para su explotación sexual o laboral queda cubierta con la acción de entregar, que ya incluye el artículo también, y este mismo también tiene los fines de explotación laboral y sexual, con lo cual tenemos que la inclusión de esta partícula de prácticas análogas sigue siendo otra de las redundancias legislativas y reiteraciones que se dieron en la conformación de este artículo. Muchísimas gracias a la licenciada Carolina. Veo por acá que de momento no hay más consultas, por lo que podríamos dar por terminada la actividad del webinar del día de hoy. Agradecerle a la licenciada Carolina Marín, a la licenciada Fernanda Trejos y al licenciado Alonso Mora por habernos acompañado el día de hoy y capacitarnos en este tema sobre trata de personas que es de suma importancia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y visualizaron este webinar y espero que tengan una bonita noche. Muchas gracias.